como el de Pucallpa. Y de este tema vamos a conversar con Gonzalo Manrique. Él es economista de IP y especialista además en precios e inflación. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. A ver, Gonzalo, estamos viendo, me parece, con alivio, con cierto optimismo, y tú me corregirás a ver si de repente estamos pecando de optimista, pero una tendencia ya que se está marcando por octavo mes consecutivo a nivel nacional de una inflación que va cediendo poco a poco, lentamente, pero va cediendo. Sí, definitivamente creo que es positivo. Nosotros esperamos que la inflación siga cayendo, que termine el año cerca de 4%, incluso podría ser un poquito menos. O sea, recordar que ahorita estamos en 5% y podríamos bajar un poquito por debajo de 4%, ¿no? Impulsado por que se están corrigiendo estos eventos que ocurrieron a inicios de año, como los conflictos sociales, en marzo las fuertes lluvias, la gripe aviar, que hicieron un aumento fuerte en los precios a inicios. ¿Este fenómeno del Niño podría revertir esta tendencia que estamos viendo, digamos, hacia abajo? Es probable que el fenómeno del Niño tenga un impacto puntual sobre algunos productos. Ah, ok. Por ejemplo, en el 2017 algunos productos que fueron bastante afectados por el fenómeno del Niño fueron de nuevo el limón, la palta, el arroz y un poco la papa también por las sequías que hubo en la sierra. ¿El pollo estaba en esa lista negra, digamos? No estaba entre los más afectados por el Niño. Digamos, el caso del pollo en este año ha sido más que todo por el tema de la gripe aviar, que afectó bastante la oferta de producción. Cayó la oferta y subieron los precios. Pero como ahora la oferta ya se ha venido recuperando, los precios han ido bajando. Creo que el precio del pollo está por debajo de 8 soles, cuando creo que llegó ya más encima de 10. Entonces, exacto. Veíamos un kilo de pollo en algunas regiones hasta de 15, 18 soles el kilo, sobre todo en la zona de la selva. Exacto. Entonces vemos, digamos, con mucha tranquilidad esta tendencia que un poco va empezando a ceder en los últimos meses. Me dices que prevés que esto de repente pueda tener un hipo en el primer trimestre del otro año. O sea, probablemente va a haber un aumento en los precios, va a haber un aumento en la inflación hacia el primer trimestre, ya que, digamos, ya casi se confirmó que vamos a tener un fenómeno del Niño costero de moderada o tal vez de alta intensidad. Entonces va a incrementar el precio sobre productos puntuales, puede que alce la inflación promedio, pero de ahí va a regresar hacia su camino, hacia el rango meta del BCR, que es entre 1 y 3%. 2024, ves un año un poco más tranquilo cuando hablamos de los términos de inflación. Sí, la inflación definitivamente se está normalizando. Esperemos que regrese a este rango meta hacia mediados probablemente del 2024. Del 2024. Probablemente la pregunta que muchos se hagan en casa es ¿cuál es la relación entre la inflación y la tasa de interés que ha estado, digamos, manejado por el Banco Central de Reserva? Ahora ha habido una caída. ¿Crees que ya es momento de entrar a ese terreno de tasas de intereses un poco menores? A ver, la relación es que el BCR lo que hace es sube la tasa de interés para controlar un poco la alta inflación. O sea, cuando sube la tasa de interés hay menos movimiento en el mercado, entonces como hay menos movimiento, menos demanda, los precios tienden a bajar y es una manera que tiene el banco para controlar digamos, qué tan rápido suben los precios. Sí esperamos que el banco empiece a moderar su tasa de interés en los próximos meses. Como te digo, ya toda esta alta inflación que empezó con la pandemia, después vinieron estas crisis, digamos, estas crisis políticas, estos conflictos sociales, este fenómeno del Niño actual, que todo se vaya normalizando y regresemos, digamos, a un escenario como lo que teníamos anteriormente. En este análisis que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática respecto a lo que ocurre a nivel nacional, Gonzalo, vemos, por ejemplo, que hay alertas sobre el precio del combustible que ha subido, ¿no? De acuerdo a, hay un par de líneas que se leen en este informe. Sube el precio de combustibles para los vehículos, desabastecimiento del GLP es lo que habíamos visto a nivel nacional, y sube el precio internacional del petróleo. ¿Eso se va a mantener en los próximos meses? ¿Ha sido de repente lo último que ha podido fotografiar el INEGI en el reporte? Eso se debe principalmente a efectos internacionales. A nivel internacional, el precio del petróleo, el precio de los combustibles ha subido. Esperamos que no siga subiendo, ya muestra tendencias incluso de que los precios a nivel internacional están bajando. Entonces esperamos que eso, digamos, no tenga un impacto de mediano plazo sobre la inflación. El próximo mes, digamos, el mes de octubre, la fotografía, digamos, se va a difuminar respecto al tema de los combustibles. Sí, tal vez no el próximo mes, pero sí en los próximos meses sí debería de empezar a difuminarse ese efecto internacional. Ahora, lo que se ha caído a nivel nacional, hemos visto que el pollo eviscerado ha caído en 23 ciudades. Esto ha explicado un poco por qué solamente el crecimiento de inflación ha sido 0.06% a nivel nacional. Sí, o sea, el pollo es el principal, digamos, el producto que más ha incidido en la inflación de septiembre. O sea, como vimos, subió bastante en el primer trimestre debido a esta gripe aviar.
Y ahora que ya estamos superando ese problema, el precio empieza a caer, entonces el efecto que tuvo positivo ahora es negativo y está ayudándonos a reducir la inflación más rápido. ¿Por qué en Trujillo y por qué en Chiclayo todavía vemos una inflación por encima del 6%, del 7%? Esas son las dos regiones, digamos, más afectadas. Uno, por las lluvias que hubo en el primer trimestre. También han sido afectadas por la gripe aviar, porque ahí también se produce, en toda la costa en realidad se produce bastante pollo. Claro. Y también productos, por ejemplo, como la cebolla, que generalmente se produce en Arequipa, al estar más lejos, Trujillo, Chiclayo, estar más lejos de Arequipa, el impacto de la inflación de este de este producto en particular es mayor en esas regiones. Entonces han sido las más vulnerables, pero como hemos mencionado en un principio, ya todas están convergiendo hacia abajo, ¿no? Trujillo ha bajado 1.5 puntos porcentuales su inflación. ¿Mucho? ¿Sí? Es bastante, sí. Es su caída más fuerte en los últimos meses. Y por el contrario, en el mes solamente de septiembre vemos a Iquitos y a Puno que han subido su nivel de inflación, ¿no? Para que la gente lo entienda, se ve en los mercados un encarecimiento de ciertos productos. Sí. ¿Por qué Iquitos y por qué Puno? En el caso de Puno en particular, Puno es una región que ha sido bastante afectada por las sequías. O sea, generalmente nosotros a veces cuando escuchamos fenómeno del Niño, escuchamos lluvias. Claro, uno lo relaciona con las lluvias en el norte. Exacto, pero también cuando hay lluvias en el norte hay ausencia de lluvias en la sierra, sobre todo en el sur. El estrés hídrico. Exacto. Entonces, la producción de papa ha caído bastante en Puno. Se han visto afectados bastantes parcelas, no solo de papa, sino también otros cultivos. Entonces, eso ha impactado la inflación en esa región. Una duda, la producción de papa de Puno es para abastecer, imaginamos, el mercado puneño, pero de allí, digamos, es uno de los productores más importantes en la macrorregión sur. Puno es la principal región productora de papa a nivel nacional. Ahorita no tengo el dato exacto de cuánto produce, pero es la región más importante productora de papa a nivel nacional. Ok. Entonces, si hay un golpe, lo que se prevé, digamos, con esto es que veamos este producto, digamos, un poco más caro en los mercados. Ha subido un poco el precio de la papa. Amarilla, sobre todo. Sí, ¿no? la papa amarilla, exacto, pero no está entre los más importantes, ¿no? El más importante definitivamente ahorita es el limón, digamos, justamente por las lluvias en el norte, que es lo que siempre pasa en el fenómeno del Niño. Siempre va a subir el precio del limón, porque siempre va a afectar esas zonas de la costa norte. Pero lo que hemos identificado en el IPE es que apenas empieza a subir, de ahí en 3, 4, a máximo 5 meses, regresa a sus niveles previos. Ahora, vemos la fotografía de Lima Metropolitana que solamente ha reflejado una crecida, una subida de inflación de 0.02%. Me parece que haciendo el acumulado, digamos, de la inflación anual, interanual, vemos, 5.02%, el nivel más bajo en cerca de 2 años. Sí, exacto. Es el aumento más bajo en bastante tiempo. Y como te digo, vemos esta tendencia cada vez más hacia reducir la inflación, hacia normalizarla y regresar a estos niveles que teníamos antes de la pandemia. ¿Por qué es importante prestarle atención a Lima Metropolitana? Bueno, Lima Metropolitana es, digamos, económicamente es la región más importante, digamos, también en términos de población. Entonces, generalmente es lo que se utiliza como señal para medir cómo va la inflación en el resto del país. En general, y Lima y el resto de regiones también sigue a Lima, ¿no? Lo que hubo por la pandemia y por toda esta crisis es que Lima se separó un poco de regiones. Lima en algún momento estuvo creciendo más, pero ahora ya empezamos a converger todas las regiones, digamos, hacia esta caída, hacia este regreso al rango meta del BCR. Hemos visto que las frutas están caras, ¿no? Y me parece que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención porque cuando empezamos a desmenuzar, ¿no?, la canasta o lo que evalúa, digamos, el INEGI para calcular la inflación, vemos que hay una subida en el precio de las frutas en el mes de septiembre de 7.77%. ¿Esto se responde a factores climatológicos? Sí, dentro de frutas está limón. Limón es lo más importante, digamos, dentro de esta categoría. Eso explica, digamos, la subida de este paquete. Categoría, exacto. De este paquete. Claro, o sea, cae la cebolla roja, cabeza roja, el pollo, el bonito y el mango, y por el contrario sigue subiendo, digamos, el limón con una tendencia que se mantiene en los últimos meses. Sí, el limón ha subido, digamos, desde julio empezó a subir. Nosotros esperamos que esto se normalice, digamos, probablemente hacia fines de año. Pero de nuevo, como ya hay una alta probabilidad de que haya un fenómeno del Niño costero en este verano, es probable que empiece a caer, pero luego puede volver a empezar a subir. Ahora, tú mencionaste al inicio de la entrevista que, claro, los efectos del fenómeno del Niño, el clima en general, va a afectar, no sé si a toda la canasta, digamos, de alimentos o importante, digamos, que coge el INEGI para calcular la inflación, pero sí a productos claves. Sí. Y estos productos claves son tan claves como para empujar la inflación de nuevo,
¿De qué manera? ¿De qué manera va a ser el efecto? El efecto, como te mencioné, algunos productos claves son, por ejemplo, el limón, la palta, el arroz. Sí pueden tener un impacto importante sobre la inflación, pero en el largo plazo la tendencia va a seguir siendo a la baja. ¿Nos puedes comentar, digamos, de manera un poco más didáctica, Gonzalo, qué contiene, qué analiza el INEI cuando se habla de productos y alimentos? Sí, claro. Lo que hace el INEI es identifica una canasta básica. Ajá. Sabes que los peruanos comen limón, pollo, arroz, papa, etc. A nivel nacional. Lo hace a nivel regional primero. Ok. A nivel regional. En Lima se consume tanto de pollo, tanto de papa, tanto de arroz, tanto de limón. Y mide los precios de cada uno, sigue los precios y saca un promedio. El promedio de los precios en Lima ha subido en tanto y esa es la inflación de Lima. Lo mismo hace en La Libertad, en Cusco, en Puno y varía dependiendo de lo que se consume en cada región. Entonces eso también explica las diferencias que vemos en inflación en regional, un poco lo que hemos estado conversando. En la costa hay más inflación que en la selva, por ejemplo en Trujillo contra Pucallpa, que es la región con menos inflación, porque también cambian las canastas, ¿no? En la costa, por ejemplo, se consume más limón, se consume un poco más de pollo, se consume más cebolla. En la selva se consume limón, pero se consume otro tipo de limón, entonces que no ha sido tan afectado por la inflación. Entonces eso explica también los cambios en la inflación. Entonces ya para cerrar la entrevista, Gonzalo, vemos un 2023 todavía con una inflación ligeramente por encima del rango meta, pero que se va a normalizar en el 2024. Sí, nosotros, como te digo, apuntamos a un 4%, tal vez un poco menos, y que regresemos al rango meta de 3% hacia mediados del próximo año. Muy bien, clarísimo. Gonzalo Manrique, economista de IP y especialista en precios e inflación. Estuvo